Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, continuamos con el tema de 21 temas de discipulado bíblico y tenemos hoy día acerca del el matrimonio, un tema tan importante dentro del mundo entero. Vamos al primer punto en cuanto a esto. La psicología y las ciencias humanas no tienen ni la menor idea de lo que es el matrimonio. Y la razón es que no acuden a la palabra de Dios, rehúsan entender, rehúsan buscar y saber lo que Dios ha dicho en cuanto al diseño del matrimonio. Dios diseñó Él mismo la existencia de este misterio tan grande que es la unión matrimonial, pero el hombre, la psicología, la ciencia humana, al rechazar completamente la palabra de Dios, quedan en la luna, no saben, no entienden nada acerca de lo que es el matrimonio, ponen mil ideas diferentes acerca de esto, pero nunca entienden verdaderamente cuál es el diseño divino sobre la unión matrimonial. Y ahora sí, la clave del diseño de Dios, la clave del matrimonio es entender que es un cuadro de la unión de Cristo con su iglesia. El matrimonio es un cuadro viviente, es un cuadro que dura la vida entera, es como un teatro, como una figura espiritual de la unión entre Cristo y su amada iglesia. Fue por esa razón que Dios creó el matrimonio, para ilustrar, para hacer entender al hombre lo que es y lo que será esa unión eterna entre el Señor Jesucristo y su amada iglesia, que es el grupo de creyentes en el mundo entero. Esa es la clave para entender el matrimonio. Además es algo muy sencillo. El matrimonio es un teatro viviente, una representación entre Cristo, de la unión entre Cristo y su iglesia. Dice en Génesis capítulo 2, verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, hacerle ayuda que esté delante de él. Al ver Dios sabía que el hombre, al estar solo, eso no era bueno. Entonces Dios pronunció estas palabras: hacerle ayuda que esté delante de él. La ayuda perfecta para el hombre, la mujer. E hizo caer Jehová Dios sueño sobre el hombre, y adormecióse, y tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y edificó Jehová Dios la costilla que tomó del hombre en mujer, y trájola al hombre. Aún en esto hay un cuadro hermoso de lo que es Cristo con su iglesia, porque Dios le hizo caer a Adán en un sueño profundo. Así, estando en un sueño profundo, Dios tomó una de sus costillas y cerró la herida en la carne en su lugar, y de la costilla del hombre Dios hizo una mujer para él. Ahora veamos el cuadro que representa esto, porque Cristo en sueño profundo, es decir, en su muerte, de su muerte brotó su iglesia, y es maravilloso este cuadro que hay en la Biblia. Recuerda una de las cosas que hemos aprendido antes: la Biblia es un libro de cuadros. Y este cuadro es un cuadro de Cristo muriendo, y de su muerte brotó su iglesia, obra de Dios. Dios tomó del propio cuerpo de Adán, al lado del corazón de Adán. De allí tomó una parte de su cuerpo, una costilla, y de allí Dios hizo una mujer para Adán. Es decir, al morir Cristo en sueño profundo, Dios el Padre tomó del mismo cuerpo de Cristo, y de allí hizo a la iglesia para ser compañera del Señor Jesucristo
pero tuvo él que morir, tuvo que entrar en sueño profundo para que brotase su esposa. Y aquí dijo el hombre, esta vez hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, Adán por primera vez observó a su bella esposa y dijo, ahora sí, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada esto. Y eso nos hace ver que nosotros, los creyentes en Cristo, su iglesia, hemos sido tomados del cuerpo de Él y formamos parte de su carne y de sus huesos, los del Señor Jesús. Somos parte de Él mismo en esta unión matrimonial representando a Cristo y su iglesia. Dice también, por tanto el varón dejará a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán por una carne. Perdón. Más adelante el Señor Jesús, explicando a los fariseos, menciona esto y dice que Dios, al haberlos creado en el principio, los hizo a ambos una carne, una sola carne. Y Jesús reitera eso diciendo, así que no son ya más dos, nunca más ya son dos separados, ahora son uno solo. Dejaron de ser dos y son uno solo, el esposo con la esposa. Y así, Cristo y su iglesia ya no son dos separados, Cristo por un lado y la iglesia por otro lado, ya no. Ambos, Cristo y su iglesia, son uno solo para la eternidad. Si bien es cierto que está por producirse todavía más adelante lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. Pero en este momento entonces diremos la iglesia es la novia de Cristo, muy pronto para casarse con Él, donde Cristo y la iglesia serán uno solo para la eternidad. Así como en el matrimonio Él y ellas llegan a ser una sola carne, nunca más dos separados. Número 3. El esposo representa a Cristo, como decíamos, el matrimonio es como un teatro que dura la vida entera. Y eso tenga usted en cuenta si usted es un esposo, entonces usted está haciendo el papel, usted está representando a Cristo dentro de su matrimonio. El esposo representa a Cristo y su papel es el de sacrificio de amor por ella. Ahí está el entendimiento del matrimonio, como decíamos, lo que los psicólogos no entienden. Este es el diseño divino para el matrimonio. El esposo representa a Cristo y su papel como marido es esta es su función como esposo, el sacrificio de amor por ella. Esa es la función del hombre. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, se entregó a la muerte por amor a ella. Cristo amó tanto a su iglesia que se entregó a morir por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para que la presentase a sí mismo, iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo, por medio de su muerte, la hizo una esposa gloriosa, sin mancha, sin arruga. Y entonces aún en esto es un cuadro del varón, porque según esto, en el matrimonio, el esposo tiene un papel semejante al de Cristo. Ahora, si Cristo es perfecto y la iglesia es bastante imperfecta a nosotros, entonces, ¿qué nos dice esto? Que el varón en el matrimonio, aunque no sea perfecto, pero está representando a Cristo. Quiere decir que Él tiene que sufrir los pecados, las imperfecciones de ella, perdón, también por causa del amor.
porque Él es una figura de Cristo. Y aunque el hombre no es perfecto, pero aún así está llamado a ser como fue Cristo y sufrirla y amarla, sufrir sus imperfecciones, sufrir sus pecados, tener mucha paciencia con ella y perdonar las imperfecciones de la esposa, porque eso es lo que hizo Cristo, para que la presentase a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el papel del marido en el matrimonio. Muchos defectos habrán, tanto en él como en ella, pero él está llamado a ser como Cristo. Él está llamado a santificar a su esposa en ese sentido. No importa que se porte mal. Tu marido estás llamado a amarle a ella como si ella fuese santa y sin mancha. Así tienes que verla, así como Cristo ve a su iglesia de esa manera. Ese es el secreto para llevar adelante un matrimonio en el plan de Dios. Así han también los maridos de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo ama. Qué maravilloso es esto. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque ella es parte del esposo. Recuerde, han dejado de ser dos, son uno solo. Entonces, si el esposo ama a ella, se está amando a sí mismo. Algo tan maravilloso, tan misterioso. Número 4. La esposa representa a la iglesia y su papel es obedecer y respetar a su marido. Entonces, así como Cristo en el matrimonio es un actor, está representando como en un teatro el papel de Cristo, él así de la misma forma, ella, la esposa, está representando a la iglesia, pero el papel de ella, la función de ella es obedecer y respetar a su marido. Algo en lo cual ciertamente muchas mujeres fallan bastante. Y también los hombres fallan bastante en amar con sacrificio a su esposa. Hay que decirlo, porque acá en América Latina especialmente tenemos el papel del machismo, la idea de que el hombre se sirve de su esposa y ella tiene que rendirle pleitesía en todo y tiene que hacerle un montón de cosas y ella tiene que sacrificarse por él. Esa es la idea del machismo, que ella se sacrifique por él. Es al revés. Dios diseñó el matrimonio al revés de lo que el hombre lo piensa. Porque según lo que Dios diseñó el matrimonio, el hombre, como hemos visto, está llamado al sacrificio de amor por ella. Perdón. De tal manera que si alguien va a sufrir la parte más difícil dentro del matrimonio, ese va a ser el varón. Así es, así Dios ha diseñado la unión matrimonial. La parte más sacrificada, la parte más difícil le corresponde a Él, porque eso es lo que hizo Cristo con su iglesia. ¿Quién murió? No ella, sino el Señor Jesús murió por amor a ella. Entonces, dentro del matrimonio, ¿quién está llamado a sufrir más? Es él, el varón, no la mujer. Y entonces la definición de un hombre, la hombría de un esposo, consiste en el sacrificio de amor por ella. Ese es un verdadero hombre según la Biblia. El que hace lo mismo que hizo Cristo, que hizo el Señor, se entregó a la muerte por amor a ella. Ese es el llamamiento del hombre. Pero también en cuanto a la esposa, su papel, su función es obedecer y respetar a su marido. Muchas mujeres fallan en esto, ciertamente. Efesios 5:22. Las casadas sean sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí está la clave, como al Señor. Recuerda usted, hemos estudiado antes que las dos palabras más importantes dentro de la Biblia son así
¿Y cómo? Son palabras comparativas que cientos de veces el Espíritu Santo usa estas palabras en la Biblia. ¿Cómo? Así y cómo. ¿Cómo al Señor? Esa es la clave en este versículo. Las casadas sean sujetas, o sea, son obedientes a sus propios maridos como al Señor. Como si el esposo fuese el Señor Jesús. Esa es la idea acá. Tú, hermana en Cristo, tú tienes que estar sujeta a tu esposo, tienes que seguir el liderazgo de él, tienes que obedecerle como si él fuese el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice exactamente. Bueno, tú dirás, ¿cómo lo voy a obedecer a este hombre si tiene tal problema, tal pecado, no me trata bien? Seguramente vas a sacar una lista entera de imperfecciones de tu marido. Lo sé bien. Yo también tengo muchos años de matrimonio. Yo puedo comprender eso. Los dos somos pecadores. Se han juntado en el matrimonio dos personas que son pecadoras. Él es pecador, ella también es pecadora. De ninguna manera somos perfectos, pero Dios ha creado con tanta sabiduría el matrimonio en lo que estamos aprendiendo el diseño divino, que tu esposa debes obedecerle a Él como si Él fuera el Señor Jesús mismo. ¿Cuán difícil es para la mujer entender esto? Que su marido es como el Señor. Tú tienes que obedecerle a Él como si Él fuese el Señor Jesucristo. Eso está diciendo, como al Señor mismo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es salvador del cuerpo. Como pues la iglesia es sujeta a Cristo, así también las casadas lo sean a sus propios maridos en todo. En el punto número 5, vamos allí. También, perdón, también entendemos el matrimonio como la relación entre la cabeza, el hombre, y el cuerpo, la mujer. Esto es algo absolutamente maravilloso que Dios ha hecho. Y como vuelvo a decir, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos no entienden nada del diseño de Dios. Pero como Dios ha creado el matrimonio, el hombre, en primer lugar, han dejado de ser dos, son uno solo. Nunca más marchan separados. Ahora los dos son como una sola persona, el marido y la esposa. Ahora, al ser uno solo, el marido es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Entonces son uno solo. La cabeza jamás puede estar separada del cuerpo. Moriría la cabeza y moriría también el cuerpo al separarse. Dios ha creado el marido es la cabeza, la mujer es el cuerpo. Son uno solo en el diseño de Dios. Por Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el salvador del cuerpo, es decir, de su cuerpo. De la misma manera como Cristo es cabeza de la iglesia, de la misma manera el marido es cabeza de la mujer. Y esto, como digo, tiene una proyección tan maravillosa. Entender que estamos unidos a Cristo. Nosotros los creyentes de la iglesia estamos unidos al Señor Jesús y somos uno solo. Él es la cabeza, Cristo Jesús. Los creyentes somos su cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, somos parte del Señor Jesús mismo. Eso es la maravilla de la unión entre Cristo y su iglesia. Y ahora, de la misma manera, y exactamente igual, en el matrimonio, el marido es la cabeza, la mujer es el cuerpo de él. Él es la cabeza de ella y ella es el cuerpo de él. Muy bien. Así han también los maridos de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
el que ama a su mujer, a sí mismo ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también el Señor a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es decir, nadie, ninguna persona maltrata su cuerpo ni lo destruye. Y si lo hace, pues tendrá algún problema mental, estará loco, porque nadie va a destruir su cuerpo, nadie lo va a maltratar a su cuerpo. Por el contrario, más bien uno trata de cuidar mucho su cuerpo, lo sustenta, lo alimenta, le da todo lo que necesita el cuerpo, porque la cabeza es uno solo con el cuerpo. De la misma manera, si el marido es la cabeza y la mujer es el cuerpo, entonces todo lo que hace el marido con ella se lo está haciendo a sí mismo. Si la maltrata a ella, él se está maltratando a sí mismo. Es como que yo agarrase mi mano y le tirase de palos a mi mano. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy destruyendo a mí mismo. Eso es lo que hace el esposo cuando le maltrata a ella. Y también cuando yo sustento mi cuerpo, lo cuido, a mí mismo me estoy sustentando y cuidando. Cuando yo amo a mi esposa, me estoy amando a mí mismo, porque ella es mi propio cuerpo, mi esposa. Por causa de esto dejará el hombre a su padre y a su madre y apegarse a su mujer, y los dos serán una misma carne. Los dos llegarán a ser una misma carne. Nunca más son dos separados. Ahora uno solo, él es cabeza y ella el cuerpo. Ahora, a propósito, tenemos que mencionar esto también. Dejará el hombre a su padre y a su madre y apegarse a su mujer. Este es un problema que existe muy frecuente en el Perú, en nuestros países de América Latina. Y le podríamos llamar los hombres que tienen mamitis porque nunca se separan de la madre. Por eso Dios ha dicho que al casarse, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre. Y si no los deja a sus padres, no puede unirse profundamente a ella. Primero tiene que dejar a los padres y luego recién se podrá unir a su mujer de la manera como Dios lo ha diseñado. Muchos hombres todavía tienen, como digo, dentro de su matrimonio la mamitis, y entonces un día, como sin conocer todavía el recién casado, el primer día que ella le cocine a él, de repente va a meter la pata grandemente, va a cometer un tremendo error y le va a decir a su flamante esposa recién casado, le va a decir: ah, me has cocinado esto, pero mi mamá no cocina así. Le aseguro que eso, el primer día de su matrimonio, va a ser tan destructivo que ella nunca se va a olvidar lo que usted le dijo al casarse recién, que mi mamá no cocina de esta manera. No haga eso jamás, porque primero, para unirse a ella, usted tiene que dejar a su padre y a su madre. Y si en lugar de decirle qué rico has cocinado, primera vez que cocinas para mí, nos hemos casado recién, gracias, una delicia lo que has cocinado. En lugar de eso, ¿qué le dice? Pero mi mamá no cocina de esta manera. Le aseguro que eso va a destruir, tal vez por unos días o por ese día, la relación con su esposa. Pero muchos hombres no entienden eso, siguen con la mamitis, pegados a la mamá, en lugar de pegarse a la esposa, como dice acá, y apegarse a su mujer. Su madre tiene su lugar, por supuesto, pero usted no se ha casado con su mamá, usted se ha casado con su esposa y tiene que dejar a su mamita primero antes de poder unirse profundamente a su mujer. Esto lo digo porque
en nuestros países de América Latina es un problema frecuente eso, de no aprender a dejar a los padres primero antes de poder unirse realmente a su esposa. Este misterio grande es, fíjese, el matrimonio, dice que es un misterio grande, una maravilla muy profunda es la unión del matrimonio que Dios ha hecho. Mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia, ambos, porque ambos son una figura mutua. El matrimonio es figura de Cristo y la iglesia, y Cristo y la iglesia también es así como el matrimonio, que lo conocemos nosotros directamente en la vida diaria. Empero vosotros también, cada uno en particular, ame tanto a su propia mujer como a sí mismo, que tiene que amarla a ella como a sí mismo. Y la mujer, mire que tenga en reverencia a su marido. Fíjese, fíjese hermana, fíjese usted, perdón, fíjese usted la palabra que Dios usa, reverencia a su marido. ¿Cómo es esto? Usted tiene que obedecerle, respetarle a él, porque una vez más, él es, para usted es como Cristo, como si él fuese el Señor Jesucristo. Usted tiene que seguir el liderazgo de él, obedecerle, reverenciarle, así. Eso es lo que dice. Muchas mujeres fallan en esto. Pues quiero recordarle, querida hermana en Cristo, usted que me escucha, usted que está casada, o también usted que está pronto a casarse. Pero en el libro de Proverbios, usted examine el libro de Proverbios, cuyo tema corre en Proverbios el necio y el sabio. Esas dos cosas corren en todo el libro de Proverbios. El necio, el que rechaza obedecer al Señor, el necio, y el sabio, el que vive por el temor de Dios en todo lo que hace. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso dice el libro de Proverbios. Pero también una de las cosas que se repiten en Proverbios es la mujer insensata y alborotadora, la mujer rencillosa e iracunda. ¿Es usted, hermana, una mujer rencillosa e iracunda con su esposo? No creo que ninguna hermana pueda decir, yo nunca he sido rencillosa, nunca he sido iracunda. De repente, de vez en cuando, usted se vuelve así. Bueno, pero la Biblia tiene la figura de una mujer llena de amabilidad, llena de cariño. Eso es lo que su esposo necesita. No necesita una esposa iracunda ni renegona. Eso es una de las cosas que causa bastante daño dentro del matrimonio. Y por eso que la mujer tenga reverencia, no solo respeto, sino reverencia con su marido. ¿Se ha dado cuenta usted, hermana, de eso? Su marido es como el Señor Jesús. Tiene que obedecerle como si fuese el mismo Señor. Vamos al punto número 6. Es muy necesario para ella recordar que Dios la creó para ayudar a su esposo. Esa es otra de las cosas principales también en cuanto a la mujer. La razón por la cual Dios creó a la mujer. Ahí lo vemos en Génesis capítulo 2. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Hacerle ayuda que esté delante de él. Ayuda, una palabra clave en cuanto a la esposa. Ahora, por supuesto, estamos hablando de la mujer que está casada. De eso estamos hablando, ¿no? Y también en cuanto a su propio esposo también. Pero la palabra, una de las palabras claves en cuanto a la esposa también es esta: ayuda para el marido. Usted, hermana, no ha sido creada por Dios para que sea la líder de su hogar. Dios no le creó a usted para dirigir su hogar. Dios le creó para ayudar a su esposo. Él tiene que dirigir el hogar. Él es la cabeza.
usted es el cuerpo, además usted es la ayuda. Fue esa la razón por la que Dios creó, nunca puede usted olvidarlo. Dios le creó a usted como esposa para ser ayuda de su marido. Entonces el liderazgo está en manos del varón y la esposa es una ayuda perfecta para el varón. Ese es el diseño de Dios. Vamos al número 7. Muchos matrimonios fracasan cuando el hombre no sabe amarla con sacrificio, cuando el hombre no sabe amarle a ella y la mujer no sabe obedecerle. Y vamos al punto número 8. La raíz primordial del fracaso matrimonial es por la dureza del corazón de ambos. Leemos en Mateo capítulo 19. Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre despedir a su mujer por cualquiera causa? Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo: por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Lo que Dios ha hecho, el diseño de Dios de unir al hombre y a su esposa, Dios siempre une y el hombre quiere separar. Por eso muchísimos matrimonios terminan en separación y en divorcio. Pero lo que Dios dice es esto, que lo que Él ha juntado, que el hombre no lo puede apartar, no lo puede separar. Dícenle: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y despedirla? Díjoles: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió despedir vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es decir, siempre por la dureza del corazón del hombre y también de la mujer, de no obedecer, de no someterse a lo que Dios ha dicho, de no obedecer a sus mandamientos. Cuando se destruye un matrimonio, no es porque Dios se haya equivocado al crear el matrimonio, sino es por la dureza, por el pecado del corazón de Él, y también por la dureza y el pecado del corazón de ella. Y yo os digo que cualquiera que despidiere a su mujer, si no fuere por fornicación y se casare con otra, adultera, y el que se casare con la despedida, adultera. Bueno, Dios pone una excepción en cuanto al divorcio, y esto es por adulterio, porque la palabra fornicación muchas veces en el Nuevo Testamento abarca en todas diversos pecados sexuales. Entonces entendemos que al mencionar el Señor Jesús el pecado sexual, la fornicación, está abarcando también el adulterio. Y está diciendo entonces, el divorcio jamás es la voluntad de Dios, y en realidad el que se divorcia y se vuelve a casar está adulterando, a no ser por el caso de el adulterio. Tampoco así de una manera tan fácil, porque una mujer va a decir: bueno, mi esposo cayó en adulterio, así que el Señor Jesús ha dicho que por razón de adulterio ya me puedo divorciar. No es así. No es así. Recuerde que cada uno es pecador, el hombre es pecador, la mujer es pecadora, cometemos diversos pecados. No es que el pecado cometí una vez y ya está, estoy libre para divorciarme. No es así. Pero supongamos que hay un hombre que está en adulterio un tiempo, un año, y al próximo año también, y al siguiente año también, y de repente ahora con otra mujer. Si ese hombre no tiene esperanza de dejar de ser adúltero, ahí vamos a decir: es cierto, como el Señor Jesús dice, ¿no? El divorcio, o también el caso inverso, si ella está en ese caso. Pero si no es por eso, como muchos han dicho, no nos entendemos, debemos divorciarnos por incompatibilidad de caracteres. Eso no es una excusa delante de Dios, la supuesta incompatibilidad de caracteres. No es así. Ahora, también hay que reconocer que
como vimos en la clase anterior en cuanto al noviazgo, entrada al matrimonio es algo que cuando yo entro en eso, eso no es una prueba por un tiempo a ver si me va bien o si me va mal y después disuelvo el matrimonio. Dios no ha hecho así las cosas. Es por eso que ambos, los novios, tienen que tener los ojos muy bien abiertos antes de entrar al matrimonio. Porque una vez que nos hemos casado, eso no se disuelve, es para siempre. Y por esa misma razón, el noviazgo es tan importante para no equivocarse en cuanto a elegir un esposo o una esposa. Y una vez que estamos casados, no hay vuelta atrás. No hay razón de que el hombre pueda separarse, a no ser, como decimos, por este pecado de adulterio de una manera irreparable. Porque a veces él o ella han cometido adulterio y luego han vuelto con un corazón arrepentido. Y si su arrepentimiento es sincero, si es que es así, tiene que haber el perdón del otro cónyuge. Y después de haber el perdón, tiene que restaurarse ese matrimonio. Y no vamos a hablar de divorcio, porque una vez o un tiempito estuvo en adulterio, eso no es una razón o un pretexto para divorciarse, porque la Biblia habla mucho del perdón, por supuesto, ¿no? Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar? 7 veces, y Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7 vas a perdonar a tu prójimo. Así que no hay un pretexto de que el cónyuge ha cometido adulterio ahora o el mes pasado, ya estoy libre para divorciarme. Eso no es la idea que el Señor Jesús está diciendo. Terminamos con un repaso entonces. En primer lugar, la psicología y las ciencias humanas no tienen ni la menor idea de lo que es el matrimonio. ¿Y por qué razón? Porque no examinan la Biblia, porque no les importa, no tienen interés en leer la Biblia. Esa es la razón, quedan bastante ciegos en cuanto a entender el matrimonio. Número 2, la clave del matrimonio es entender que viene a ser un cuadro de la unión de Cristo con su iglesia. Ese es el diseño de Dios. Un cuadro viviente de cómo Cristo se une con su iglesia. Número 3, el esposo representa a Cristo y su papel es el de sacrificio de amor por ella. Esa es la función del marido, sacrificio de amor. No solo amor, sino sacrificio en el amor hacia ella. Número 4, la esposa representa a la iglesia y su papel es obedecer y respetar a su marido, algo que muchas esposas rechazan, pero eso causa la destrucción del matrimonio. Como hemos mencionado en Proverbios, dice la mujer rencillosa, pleitista. Así no puede funcionar nunca bien el matrimonio. La mujer ha de ser una mujer amable, llena de cariño. Eso es a lo que Dios llama a la esposa. Número 5, también entendemos el matrimonio como la relación entre la cabeza, el hombre, y el cuerpo, la mujer. Dios ha diseñado y ha creado así. El varón es la cabeza, la esposa es el cuerpo. Y nunca pueden separarse de la cabeza del cuerpo, morirían. Así que el matrimonio no puede separarse, ahí está. La cabeza jamás puede separarse del cuerpo. El varón es, y los dos son un solo cuerpo. No se puede separar. Número 6, es muy necesario para ella recordar que Dios la creó para ayuda de su esposo. No para dirigirle, sino para ayudarle a él. Número 7, muchos matrimonios fracasan cuando el hombre no sabe amarla y la mujer no sabe obedecerla. Algo tan sencillo de entender. El papel del hombre, el amor y el sacrificio de amor, y la mujer, la obediencia y el respeto a él. Número 8, la raíz primordial del fracaso matrimonial es por la dureza del corazón de ambos. No es que Dios se equivocó al crear el matrimonio, es por la dureza del corazón del hombre.
Muy bien, terminamos por hoy día y le invito nuevamente la próxima semana para una clase tan interesante, 21 temas de discipulado bíblico. Oraremos un instante. Te damos gracias, Señor Padre Celestial, porque tu palabra da luz en medio de las tinieblas. Cuando la psicología, la antropología no entienden nada sobre el matrimonio, tú, Señor, has dado una luz tan esplendorosa, lo que hemos entendido ahora en tu palabra, en cuanto a la manera como tú creaste esta maravilla del amor matrimonial. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Continuamos en la próxima clase, la próxima semana, con 21 temas de discipulado bíblico.